El 8 de mayo de 2025, el mundo entero quedó en silencio. El humo blanco comenzó a elevarse sobre la Capilla Sixtina, y durante unos segundos la humanidad entera se sostuvo en una misma expectativa. Pero lo que ocurrió después no solo sorprendió, sino que rompió todas las previsiones que durante días habían dominado al Vaticano. El nuevo Papa no era una figura mediática. No era uno de los nombres que encabezaban las listas. No era europeo, ni representaba a los bloques tradicionales de poder dentro de la Iglesia. Era un hombre silencioso, casi invisible para la opinión pública, alguien que durante décadas había evitado los reflectores, y que sin embargo estaba a punto de convertirse en el líder espiritual más influyente del planeta. Robert Francis Prevost. Un hombre desconocido para millones de personas que en cuestión de minutos se transformó en el centro de todas las miradas. Un hombre que no construyó su camino a través de discursos grandilocuentes, ni de alianzas visibles, sino mediante años de trabajo discreto, decisiones firmes y una presencia constante en los lugares donde pocos querían estar. Su historia no es la de un ascenso tradicional. No es la de un estratega que buscó el poder desde el inicio. Es la de alguien que caminó entre comunidades olvidadas, que vivió lejos de los centros de influencia, y que precisamente por eso terminó siendo visto como la pieza clave en uno de los momentos más delicados de la Iglesia. ¿Por qué él fue elegido? Esa pregunta no solo resuena entre fieles y analistas, sino también dentro de los mismos muros del Vaticano, porque su elección no parece producto del azar, sino el resultado de un proceso silencioso que se fue construyendo durante años lejos de las cámaras y de las tensiones visibles. Algunos lo ven como un reformador necesario, otros como un riesgo para estructuras que han permanecido intactas durante siglos. Y hay quienes comienzan a sospechar que detrás de su perfil humilde se esconde una mente mucho más estratégica de lo que aparenta. Desde Chicago hasta los Andes, desde el anonimato absoluto hasta el epicentro del poder religioso mundial, esta no es solo la historia de un papa. Es la historia de cómo el silencio puede convertirse en poder, y de cómo un hombre que nunca buscó protagonismo podría terminar cambiándolo todo. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, dentro de una familia católica de clase media donde la fe no era una simple costumbre, sino una presencia constante que marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Desde muy joven mostró un temperamento reservado, reflexivo y disciplinado, muy distinto al de quienes buscan sobresalir a toda costa. No era el tipo de persona que llamaba la atención al entrar en una sala, pero sí de los que dejaban huella con el paso del tiempo, con la constancia, con la serenidad y con una manera de estar en el mundo que transmitía firmeza sin necesidad de imponerse. A los 18 años tomó una decisión que cambió el rumbo de su historia. Ingresó al seminario de la Orden de San Agustín en la Universidad de Villanova, donde comenzó una etapa de formación marcada por la exigencia intelectual y por un proceso interior mucho más profundo de lo que se veía desde fuera. Estudió matemáticas, una elección que no deja de resultar reveladora porque esa formación le dio una manera de pensar metódica, clara y estructurada. Una forma de observar la realidad sin estridencias, pero con precisión. Sin embargo, más allá de los estudios, lo que verdaderamente se estaba consolidando dentro de él era una vocación religiosa que no nacía de la ambición sino del sentido de servicio. Cuando fue ordenado sacerdote, todavía era un hombre joven y con una vida entera por delante. En ese punto pudo haber escogido un camino seguro en Estados Unidos, una trayectoria estable, una carrera eclesiástica cómoda dentro de ambientes conocidos. Pero hizo exactamente lo contrario. Aceptó ser enviado a Perú y allí comenzó el verdadero giro de su vida, el momento en que dejó de ser simplemente un sacerdote en formación para convertirse en un hombre profundamente transformado por la realidad que le tocó vivir. Perú no fue para él una escala pasajera ni una misión decorativa. Fue el lugar donde su vocación se probó de verdad. Lejos del prestigio, lejos de los focos y lejos de cualquier centro de poder. Prevost convivió durante años con comunidades marcadas por la pobreza, el aislamiento y el abandono. Caminó por zonas rurales. Celebró misa en lugares humildes. Acompañó a personas que vivían con carencias extremas. Y aprendió a mirar la Iglesia no como una estructura lejana, sino como una presencia concreta al lado de los que más sufren.
Ese contacto directo con la necesidad cambió su manera de entender el liderazgo. Allí no servían los discursos elaborados ni las apariencias. Allí lo que importaba era escuchar, sostener, permanecer. Mientras otros ascendían dentro de espacios institucionales, él se formaba en un terreno mucho más duro y mucho más verdadero. Aprendió español, se adaptó a otra cultura y fue construyendo una relación genuina con la gente. Una relación basada no en la autoridad, sino en la confianza. Con el paso de los años, esa etapa dejó de ser una simple misión para convertirse en el núcleo de su identidad. Perú no solo fue una parte de su historia, sino el lugar donde terminó de moldearse el hombre que después llamaría la atención del Vaticano, porque allí desarrolló una manera de ejercer la autoridad que no nacía del ruido, sino del ejemplo. No necesitaba exhibirse para ser respetado. No necesitaba imponerse para influir. Y precisamente por eso, mientras él seguía entregado a su labor con discreción, otros comenzaron a notar que en aquel sacerdote silencioso había algo distinto. Sin buscar protagonismo, Robert Francis Prevost empezó a ser visto como alguien capaz de construir, de ordenar y de sostener comunidades en medio de contextos difíciles. Y así, poco a poco, sin campañas, sin espectáculo y sin ambiciones visibles, comenzó a abrirse para él un camino que terminaría llevándolo mucho más lejos de lo que cualquiera habría imaginado al verlo partir desde Chicago. Cuando Robert Francis Prevost fue llamado a Roma a finales de los años 90, muchos pensaron que ese sería el momento en el que finalmente entraría en el juego del poder eclesiástico, donde las decisiones no solo se toman en silencio, sino que también se negocian, se disputan y se construyen a través de alianzas invisibles. Sin embargo, lo que ocurrió fue muy distinto a lo esperado, porque incluso dentro del corazón del Vaticano, Prevost mantuvo exactamente el mismo estilo que había desarrollado en Perú, una forma de liderazgo basada en la discreción, la disciplina y la eficacia silenciosa. Fue elegido prior general de la Orden de San Agustín, un cargo de alcance global que lo obligó a recorrer múltiples países, conocer realidades completamente distintas y gestionar una estructura internacional compleja. En ese contexto, lejos de adoptar una imagen más visible o política, reforzó su perfil reservado, centrado en el trabajo constante y en la toma de decisiones sin estridencias. No buscaba protagonismo ni construía una imagen pública. Su autoridad no nacía de los discursos, sino de los resultados. Durante esos años comenzó a consolidarse una reputación muy particular dentro de los círculos eclesiásticos. No era el típico líder que acumulaba poder de forma visible, sino alguien que entendía cómo funcionaban las estructuras desde dentro y que sabía intervenir en los momentos clave sin necesidad de exponerse. Esa combinación de conocimiento, prudencia y eficacia lo convirtió en una figura cada vez más respetada, aunque todavía desconocida para el gran público. Después de completar su etapa en Roma, cuando muchos habrían optado por quedarse en posiciones cómodas dentro de la jerarquía vaticana, Prevost volvió nuevamente a Perú, pero esta vez no regresó como un simple misionero, sino como obispo de Chiclayo, una diócesis marcada por problemas internos, desconfianza de los fieles y una estructura debilitada por años de mala gestión. Fue en ese escenario donde volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: actuar sin ruido, pero con impacto real. En lugar de lanzar discursos o buscar visibilidad mediática, comenzó un proceso de transformación profunda. Revisó estructuras administrativas, tomó decisiones difíciles respecto a clérigos cuestionados y trabajó en la reconstrucción de la confianza dentro de la comunidad. Todo esto sin cámaras, sin anuncios grandilocuentes y sin intentar capitalizar políticamente sus acciones. Esa forma de actuar llamó la atención de una de las figuras más influyentes del momento dentro de la Iglesia, el Papa Francisco, porque en un contexto donde muchos hablaban de reformas, Prevost las ejecutaba. Mientras otros debatían sobre cambios estructurales, él los implementaba en silencio. Y esa diferencia resultó decisiva. En 2023, en medio de una crisis interna de liderazgo dentro del Vaticano, fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos, una de las posiciones más estratégicas dentro de la Iglesia Católica, responsable de la selección y nombramiento de obispos en todo el mundo. Un cargo que no solo implica influencia, sino también la capacidad de moldear el futuro de la institución a largo plazo.
Desde ese momento su papel dejó de ser simplemente operativo para convertirse en profundamente estratégico. Mientras los focos seguían apuntando hacia figuras más mediáticas, Prevost comenzó a influir en la configuración de la Iglesia global desde una posición casi invisible. Participaba en decisiones clave, evaluaba perfiles, definía liderazgos y sin hacer ruido, empezaba a construir una red de obispos alineados con una visión más pastoral, más cercana a la realidad social y menos centrada en estructuras rígidas. Dentro del Vaticano, algunos comenzaron a notar lo que estaba ocurriendo. En conversaciones privadas, su nombre empezó a mencionarse con una mezcla de respeto y cautela. No porque buscara el poder, sino porque parecía entenderlo mejor que muchos de los que sí lo deseaban. Y así, sin discursos, sin campañas y sin mostrar ambición, Robert Francis Prevost se convirtió en una de las figuras más influyentes dentro de la Iglesia, mucho antes de que el mundo supiera quién era realmente. La muerte del Papa Francisco abrió uno de los momentos más delicados dentro del Vaticano. Un periodo en el que cada decisión, cada conversación y cada silencio adquirían un peso extraordinario. El cónclave no solo debía elegir a un nuevo líder espiritual, sino también definir el rumbo de una institución enfrentada a tensiones internas, presiones externas y un mundo cada vez más fragmentado. Desde el inicio, los nombres que circulaban eran previsibles. Figuras conocidas, cardenales con presencia mediática, líderes que representaban distintas corrientes dentro de la Iglesia. Algunos encarnaban una línea más progresista, otros defendían posturas tradicionales con firmeza. Todo parecía apuntar a una elección dentro de ese equilibrio visible. Pero mientras esos nombres ocupaban titulares y análisis, otro comenzaba a ganar fuerza en silencio. Robert Francis Prevost. No aparecía en las listas principales, no encabezaba debates públicos y no generaba polémicas. Sin embargo, dentro del cónclave, su perfil empezaba a adquirir un valor distinto. No representaba un extremo. No estaba asociado a conflictos abiertos. No arrastraba enemigos visibles. Y en un momento en que la Iglesia necesitaba estabilidad sin renunciar al cambio, esa combinación se volvió decisiva. Cada votación reforzaba esa percepción. Mientras otros candidatos dividían apoyos, Prevost los sumaba. Mientras unos generaban entusiasmo en ciertos sectores y rechazo en otros, él se mantenía como una figura capaz de conectar distintos bloques sin provocar confrontación directa. Su experiencia pastoral en América Latina, su formación en Estados Unidos y su trabajo estratégico en Roma lo convertían en un puente entre mundos que rara vez coincidían, y ese puente empezó a imponerse. El 7 de mayo de 2025, en una de las votaciones clave, su nombre dejó de ser una opción silenciosa para convertirse en la decisión central. No fue una elección impulsiva ni improvisada. Fue el resultado de un consenso construido paso a paso, voto a voto, hasta que finalmente alcanzó la mayoría necesaria. Cuando apareció en el balcón del Vaticano, el desconcierto fue inmediato. Millones de personas comenzaron a buscar su nombre, a intentar entender quién era aquel hombre de voz tranquila que saludaba con una serenidad casi desconcertante. No había gestos teatrales, no había discursos largos, no había intención de impresionar. Solo una presencia firme contenida que parecía medir cada palabra. Eligió el nombre de León XIV, una elección que no pasó desapercibida porque evocaba a papas reformistas del pasado y enviaba un mensaje sutil pero claro sobre la dirección que podría tomar su pontificado. Sin necesidad de explicaciones, ese nombre ya contenía una declaración de intenciones. Su primer mensaje fue breve, directo y cuidadosamente construido. No habló de poder, no habló de autoridad, no habló de estructuras. Habló de servicio, de unidad y de cercanía con los más vulnerables. Un discurso que para algunos sonó esperanzador, para otros inquietante. Porque detrás de esa calma, muchos comenzaron a preguntarse qué tipo de liderazgo estaba realmente comenzando. No era un papa que llegara desde los centros tradicionales de influencia, no era un perfil predecible. Y precisamente por eso su elección no solo marcaba el inicio de un nuevo pontificado, sino también la apertura de una etapa llena de interrogantes, una etapa en la que cada decisión, cada silencio y cada movimiento
podrían redefinir el equilibrio interno de la Iglesia. Y lo más inquietante para muchos dentro del Vaticano no era lo que había dicho hasta ahora, sino todo lo que aún no había dicho. Desde el momento en que León XIV apareció ante el mundo, quedó claro que su pontificado no sería una simple continuación de lo anterior, sino el inicio de una etapa marcada por decisiones silenciosas pero profundamente estructurales. A diferencia de otros líderes que anuncian cambios con grandes discursos, él optó por una estrategia mucho más sutil: actuar primero y dejar que las consecuencias hablen por sí solas. En sus primeros días, comenzó a enviar señales que para quienes conocen el funcionamiento interno del Vaticano, resultaban imposibles de ignorar. Habló de descentralizar el poder, de acercar la Iglesia a las realidades locales y de reforzar el papel de las comunidades en la toma de decisiones. No eran frases improvisadas. Eran líneas estratégicas que apuntaban directamente al corazón de una estructura que durante siglos ha concentrado el control en Roma. Pero lo más impactante no fue lo que dijo, sino lo que empezó a hacer. Se filtraron conversaciones sobre auditorías internas, revisiones financieras y cambios en la gestión de recursos dentro de distintas diócesis. También comenzaron a circular versiones sobre una posible reestructuración del sistema económico del Vaticano, un terreno históricamente opaco y protegido por múltiples capas de poder. Para algunos estas medidas eran necesarias. Para otros representaban una amenaza directa. Porque cada intento de reforma toca intereses. Dentro de sectores tradicionales, empezó a crecer una resistencia que no se expresa públicamente, pero que se percibe en gestos, en silencios y en movimientos estratégicos. No se trata de una oposición frontal, sino de una tensión contenida. Una lucha que se desarrolla lejos de los focos donde realmente se define el equilibrio del poder. León XIV, sin embargo, no parece dispuesto a retroceder. Quienes trabajan cerca de él describen a un líder que escucha más de lo que habla, pero que una vez toma una decisión, no cambia de rumbo. Esa combinación lo vuelve impredecible para quienes están acostumbrados a negociar cada paso dentro de la estructura eclesiástica. No entra en confrontaciones directas, pero tampoco cede terreno con facilidad. Al mismo tiempo, su visión del papel de la Iglesia en el mundo actual comienza a tomar forma. Ha puesto sobre la mesa temas que trascienden lo religioso, como la crisis migratoria, la desigualdad social y el impacto del cambio climático. Pero no lo hace desde un discurso ideológico, sino desde una perspectiva que intenta posicionar a la Iglesia como un puente entre culturas, entre realidades y entre conflictos. Esa postura genera apoyo en muchos sectores, pero también despierta inquietud, porque implica redefinir el papel del papado. En lugar de una figura central que dicta el rumbo desde Roma, León XIV parece inclinarse hacia un modelo más colaborativo, donde las decisiones clave pasen por procesos más amplios, con participación de distintas regiones del mundo. Una idea que, si se concreta, podría transformar profundamente la estructura de poder dentro de la Iglesia. Pero ese camino no está exento de riesgos. El catolicismo actual está dividido entre quienes exigen cambios urgentes y quienes defienden la tradición como un pilar inamovible. Temas como el celibato, el papel de la mujer o la inclusión de nuevas realidades sociales generan tensiones que no se resuelven fácilmente. Y en medio de ese escenario, cualquier movimiento puede desencadenar reacciones imprevisibles. A todo esto se suma el factor geopolítico. La figura de un papa con raíces estadounidenses y experiencia profunda en América Latina introduce una nueva dinámica en el tablero global. Su posicionamiento puede influir no solo en la Iglesia, sino también en relaciones internacionales, en equilibrios culturales y en debates que van más allá de lo religioso. León XIV se encuentra, por tanto, en una posición única. Tiene la oportunidad de unir, pero también el riesgo de profundizar divisiones. Puede impulsar una transformación histórica o provocar resistencias que frenen cualquier intento de cambio. Y mientras todo esto comienza a desarrollarse, él mantiene el mismo estilo que lo llevó hasta allí: actuar sin ruido, avanzar sin espectáculo y dejar que sus decisiones hablen por él. Porque en este nuevo escenario, el verdadero poder no está en lo que se dice, sino en lo que se hace. Y ahora la pregunta que nadie dentro del Vaticano se atreve a responder en voz alta empieza a tomar forma fuera de sus muros. ¿Quién es realmente León XIV?
Porque después de todo lo que hemos visto, después de cada decisión silenciosa, después de cada movimiento estratégico, que ha comenzado a sacudir estructuras que parecían intocables, queda una sensación difícil de ignorar. Este no es un liderazgo improvisado. No es el resultado de una casualidad. Es la culminación de un proceso que se fue construyendo durante años lejos de las miradas, lejos del ruido, pero con una precisión que ahora empieza a revelarse. Un hombre que pasó desapercibido durante décadas, que evitó el protagonismo incluso cuando ya tenía poder en sus manos, que eligió el camino más difícil cuando tuvo opciones más cómodas, y que hoy se encuentra en la posición más alta sin haber dado nunca la impresión de querer estar allí. Eso por sí solo ya lo convierte en una figura diferente. Pero lo verdaderamente inquietante no es su pasado, sino lo que viene, porque cada una de las señales que ha dado apunta hacia una transformación que no será superficial. No se trata de ajustes cosméticos, ni de discursos inspiradores. Se trata de cambios estructurales que podrían redefinir el equilibrio interno de la Iglesia, alterar relaciones de poder históricas y obligar a replantear el papel del Vaticano en un mundo que ya no es el mismo de hace décadas. Y cuando ese tipo de cambios comienzan, rara vez se detienen sin generar consecuencias. Dentro de la Iglesia, hay quienes ven en él la oportunidad de una renovación necesaria, una figura capaz de acercar la institución a las realidades actuales sin perder su esencia. Pero también hay quienes observan con preocupación conscientes de que cada paso en esa dirección implica abrir debates que durante siglos se han mantenido cerrados, porque reformar una institución tan antigua no es solo una cuestión de voluntad, es una cuestión de equilibrio. Demasiado cambio puede fracturar. Demasiada cautela puede paralizar. Y en ese punto exacto es donde se encuentra León XIV. Caminando sobre una línea extremadamente delgada, donde cada decisión puede inclinar la balanza hacia la unidad o hacia la división, donde cada silencio puede interpretarse como prudencia o como estrategia, donde cada paso, por pequeño que parezca, puede tener un impacto global. El mundo observa. El Vaticano contiene la respiración. Y mientras todo esto ocurre, él sigue avanzando con el mismo estilo que lo ha definido desde el inicio, sin ruidos, sin espectáculos, sin necesidad de imponerse, pero avanzando. La historia de Robert Francis Prevost, ahora León XIV, no ha llegado a su punto más alto. Apenas está comenzando. Y lo que suceda en los próximos meses no solo definirá su legado, sino también el rumbo espiritual, político y moral de millones de personas en todo el planeta. Porque hay momentos en la historia en los que todo parece estable, hasta que alguien en silencio empieza a cambiarlo todo. Y quizás, solo quizás, estamos frente a uno de esos momentos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que León XIV será el Papa que logre unir a la Iglesia en un tiempo de división? ¿O su estilo silencioso esconde una transformación que podría generar el mayor cambio en siglos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para descubrir las historias que se mueven detrás del poder. Y prepárate, porque lo que viene apenas comienza.